Hubo un tiempo en que la política internacional pasaba por una península ibérica conformada en reinos gobernados por monarcas de rompe y rasga, que derrotaron al Islam y que, aspirando a engrandecer sus dominios, se echaron al mar. Aragón señoreaba el Mediterráneo. Tal era que el cronista Desclot llegó a decir que hasta los peces llevaban las 4 barras de la Casa de Aragón pintadas en la cola. Por su parte, la hermana Portugal escribía con letras de oro sus gestas en el Atlántico. Y finalmente se incorporó Castilla, que aunque tarde, se llevó un premio en forma de Islas Afortunadas, las Canarias. Esto levantó la suspicacia del reino luso, surgiendo el conflicto. Pero los años pasados de guerra hizo que se llegara a un acuerdo, y este fue el Tratado de Alcozoba, de 1479, por el que de un lado Alfonso V y del otro los reyes católicos acuerdan dividir el Atlántico en dos, teniendo como referencia las Canarias. Al norte, los castellanos podrían seguir su carrera atlántica y al sur lo harían los portugueses. Este convenio para entonces quizás fuera más beneficioso para Portugal, pues hemos de tener en cuenta que en ese momento el occidente más lejano del océano era agua ignota. Por lo tanto, aún no se conocía la existencia de las tierras americanas. En cambio, Portugal, mediante este pacto, eliminaba un competidor en su periplo por las costas de África para rodear este continente y alcanzar finalmente posiciones en la India, creando con ello rutas comerciales muy beneficiosas para este reino. Pero el inesperado resultado del primer viaje de Colón, topándose con lo que todos pensaban que eran las Indias, hizo que Portugal pretendiera reclamar para sí aquellas tierras, por lo que para evitar conflictos se solicitó el arbitrio del Papa, que por entonces era el valenciano Alejandro VI, más conocido por su apellido italianizado Borgia. Y el Santo Padre, más padre que santo, resolvió a favor de Castilla, con la bula Intercaetera, por la que aquellos enclaves descubiertos por el almirante pasarían al reino de la católica Isabel, pero como contrapartida se debían comprometer a evangelizar a esa gente. Asimismo, el Papa trazó la línea por la que los españoles y lusitanos podrían expandir su influencia, pero Juan II de Portugal se sintió perjudicado y finalmente se acordó negociar una nueva frontera que delimitase los posibles dominios, un meridiano que presentarían posteriormente al Papa para que diera su visto bueno. De este modo se firmó el Pacto de Tordesillas, por el que al globo se le otorgó dueños por primera vez en la historia. Ante tal reparto, el rey de Francia, Francisco I, manifestó enfurecido al sumo pontífice: «El sol luce para mí como para otros. Querría ver la cláusula del testamento de nuestro buen padre Adán, que me excluye del reparto del mundo y le deja todo a castellanos y portugueses». Desde hace décadas, la geoingeniería climática está desarrollando estudios y experimentación al calor de predicciones apocalípticas que proclaman una supuesta ortodoxia científica y que son ciegamente respaldadas e instrumentalizadas desde el poder político. Esta controvertida rama de la ciencia se ocupa de la modificación del clima en nuestro planeta, partiendo de un pretendido ambiente ideal que debe quedar perpetuado por el bien de la humanidad. Se preocupan por el deshielo y la temperatura, como si en otras épocas de nuestra historia no se hubieran dado periodos más cálidos y por ello fructíferos, pues en tierras antes heladas se pudo desarrollar una agricultura y ganadería que anteriormente era imposible practicar, al igual que habrían vías marítimas al comercio. Asimismo, el que haya un mayor volumen de glaciares significa menor cantidad de agua en circulación, menos evaporación y por ello falta de lluvia, es decir, más espacio desertificado. Hace unos milenios el Sáhara fue un suelo fértil y lo atestiguan la paleoclimatología y pinturas rupestres en las que aparece fauna propia de la sabana. Había lagos y la lluvia eran algo habitual. Estos cambios se debieron, según indican algunos científicos, a una mayor insolación en el planeta debido a cambios en la órbita de la Tierra. Nada que ver con la acción humana. La opacidad practicada en el desarrollo de muchas de las investigaciones de los geoingenieros climáticos debería constituir una preocupación para todas las naciones envueltas, involuntariamente en los posibles beneficios o daños que un cambio global del clima pueda producir. El proyecto más popular de los últimos tiempos ha sido el denominado SCOPES, desarrollado por el profesor de la Universidad de Harvard, David Cate, y que cuenta con un poderoso mecenas, el cofundador de Microsoft, Bill Gates. Su intención, a grandes rasgos, es enfriar la Tierra mediante el lanzamiento a la atmósfera de toneladas de carbonato de calcio para refractar parte de la luz solar. El primer vuelo estaba programado para el próximo mes de junio, desde el Centro Espacial Esrange, en Kiruna, al norte de Suecia. Pero finalmente la Corporación Espacial Sueca ha publicado un comunicado informando de que no va a permitir ese lanzamiento.
básicamente porque las consecuencias del experimento pueden ser impredecibles. En Román Paladino y en Puro Castizo, los experimentos se hacen con gaseosa y, como dijo el rey de Francia, Francisco I, no conocemos la cláusula del testamento del buen padre Adán que pone en manos de Bill Gates y su amigo el destino de la creación. Muy buenas tardes, soy Mario Marto y esto es otro miércoles más en el Mundo a las 8. Como siempre, tenemos a Tomás. Buenas tardes y bueno, gracias de nuevo por estar otro miércoles más aguantándome. Muy buenas tardes, igualmente. Y bueno, siempre tenemos una primera parte que hacemos un pequeño análisis y una segunda parte que metemos una entrevista, pero bueno, aquí ya de la primera parte van a participar con nosotros. Por un lado tenemos a Víctor Cabrera, muy buenas tardes, y gracias por aceptar la invitación, por supuesto. Nada, gracias a vosotros, faltaría más. Que viene desde el Grupo Ecologista GEA de aquí de Jaén, pero bueno, ahora entramos ya en debate. Y bueno, y aquí a mi izquierda pues tenemos una compañera también de radio, porque también tiene aquí un programa, Alicia Herrera. Muy, bueno, gracias por estar hoy con nosotros y aguantándonos aquí un rato de tarde de miércoles. Nada, me sumo a ese agradecimiento por la invitación y bueno, muy buenas tardes a vosotros y a todos los espectadores. Bueno, para comenzar, Tomás, coméntanos un poco por encima de la actualidad y ya nos metemos. Bueno, también está muy bien el hecho de que haya aquí personas que estén concienciadas con el ecologismo y quizás no estén de acuerdo también con la editorial. Eso está muy bien, porque muchas veces solemos compartir el mismo pensamiento y está bien que haya debate, que es precisamente lo que nos están quitando a día de hoy. Ahora mismo se ha eliminado la religión digamos, de la sociedad, se ha matado a Dios y ahora mismo los dioses paganos que hay ahora son la naturaleza y una serie de cosas que sí, que están estupendo que se conserve. Apoyo eso, que se conserve, pero, por ejemplo, el tema climático, no hay un clima, digamos, que sea, porque a lo mejor el que tenemos aquí, en Noruega, le gustaría tener más calor, por eso vienen los noruegos aquí, y entonces que haya una persona como Bill Gates que esté apoyando, es que suena como a películas de estas de Superman, donde están los malvados que tienen un científico y tal. Además, esto ya lo profetizó Los Simpsons. No sé si habéis visto el capítulo ese en el que el señor Barnes quiere tapar el sol. Exactamente, para hacer un negocio. Este hombre también está reivindicando el hecho de que no se coma carne y tal, pero él es el mayor terrateniente que hay en Estados Unidos y él es el que nos está vendiendo a día de hoy la carne esa hecha con tofu y con historietas de esas, y quizás sea otro señor Barnes. Tomás, no sé. El mundo es muy sencillo. Cuando hay un problema natural, llegan los intereses económicos a sacar pasta, ya está, no hay más. Pero ahí estamos, el buen padre Adán, ¿quién ha sido quien le ha dado una cláusula para que este hombre pueda hacer o deshacer lo que quiera en el clima de todo el mundo? Es que es un problema y gracias a Dios pues ahora mismo no se va a hacer esa experimentación. No sé qué pueden opinar los compañeros que están hoy. La primera, venga, ya empezamos. Sí, yo creo que está bien que entren a debate, ya que la editorial ha sido sobre esto, pues sería interesante. Bueno, pues yo, desde mi punto de vista del ecologismo y de la rama técnica, lógicamente, pues hoy estamos aquí, estamos hablando porque se han producido una serie de avances gracias a la ciencia que nos permiten que se difunda lo que nosotros estemos hablando y lo oiga muchísima gente. ¿Eso cómo se ha conseguido? Experimentando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no podemos obviar lo que es obvio. Otra cosa es la moralidad, de qué tipo de experimento se hace, con qué fines, y ahí, pues, desde el punto de vista ecologista, no voy a entrar, porque, lógicamente... Bueno. No, porque, a ver... el clima es el clima y está claro que nosotros no sabemos respirar algo que no sea oxígeno y no sabemos comer algo que no sea alimento. Entonces, lo que está claro es que quien entiende de eso es quien se ha formado, quien ha investigado y quien ha desarrollado su carrera en adquirir ese tipo de conocimiento. Y hay unanimidad con respecto a los expertos. Yo diría que no. Diría que no. Lo que pasa es que se ha coartado mucho el debate. De hecho, por ejemplo, las investigaciones que se pagan, las que se hacen son precisamente pues para que me diga que hay un cambio climático que es evidente que se está produciendo, siempre se ha producido a lo largo de la historia,
y que va en este sentido y se produce por la acción humana. Yo te diría que, por ejemplo, uno de los fundadores de Greenpeace no está de acuerdo con eso. Entonces, no estamos hablando de un chulo de piscina, digamos. Hay muchos científicos que no están de acuerdo con eso. Hay tormentas solares, hay por ejemplo, yo creo que sí que hay una la órbita de la Tierra. Una aceleración del cambio climático por parte de la yo actividad no lo sé. económica. Yo no lo sé y ya te digo, yo no soy ningún científico, pero ya te digo, hay científicos que no están de acuerdo y ya te digo que, por ejemplo... Hay una aceleración, y eso es evidente que hay una aceleración en el cambio climático. Pero porque se puede producir por 100.000 casos. Pero hablamos de procesos de miles y miles y miles de años y ahora, de repente, por la acción humana, desde la revolución industrial, hay cierta aceleración. Y cuando más aceleración hay es a partir del año 50, cuando se produce el efecto globalizador del mundo, de la economía. Entonces, evidentemente es un cambio natural, sí, pero que hay una aceleración por parte de la actividad humana, eso también es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí es verdad que se puede entrar en el debate de que, bueno, en Europa hay más concienciación y se intenta limitar cierta actividad humana para que no se sobrepase. De hecho, creo que es perfectamente compatible. Pero luego tienen los terceros países que les da igual y que te lo rompen todo, como suelen ser sobre todo el mundo más anglosajón, o bueno, el mundo asiático, que ahora quiere reclamar lo que no han hecho, lo que no han hecho ellos años antes, lo quieren hacer ahora. Yo lo único que pido es que haya debate, simplemente, que no tengamos que tragarnos por narices las cosas que nos digan. O sea, yo lo que quiero ver es un debate, que se hable en televisión. No he visto ningún debate de ese tipo. Por ejemplo, que haya un científico que esté a favor del paradigma que nos presentan y otros que no. Y porque es tan malo que suba la temperatura, puede ser bueno. En otras épocas, desde el siglo V al siglo XIV, hubo mayor temperatura. Y ya digo, se han encontrado, por ejemplo, restos arqueológicos en zonas que estaban, que ahora se está quitando el hielo, y ahí vivía la gente, ahí trabajaba gente. Entonces, no sé hasta qué punto hay un clima que es el óptimo. ¿Y dónde es óptimo? Bueno, yo creo que si esos debates no se producen en la televisión es porque también puede ser peligroso que... O sea, peligroso en el sentido de que puede levantar muchas ampollas por un lado, puede también confundir a la gente por otro, en fin. Creo que ese tipo de debates no se llegan a dar pues precisamente por eso, aunque luego se dan los del terraplanismo. Entonces, desde ese punto de vista de la libertad de expresión y de poder generar debate, la verdad que, bueno, debería tener cabida, puesto que el terraplanismo, por ejemplo, insisto, lo tiene, ¿no? Y otras barbaridades varias. Yeah. O quizás es un peligro que tengamos que hablar de eso. Es que por eso digo que, no sé, pero ¿dónde ponemos la balanza? El posmodernismo también a veces no... El pensamiento no delinque. El pensamiento no delinque. Yo lo que quiero es que haya, vamos, no es terraplanismo lo que yo estoy diciendo. No, ya, era por poner un ejemplo. Entonces, yo lo que quiero ver es científicos, no Tomás Pérez, que yo soy agricultor, yo he sido arqueólogo y tal, yo puedo entender de mi rama. De ciencia no, pero intento leer cosas que no sean lo que me estén dando ya mascado en televisión, en radio generalista y tal, y después también, por ejemplo, aquí traía una serie de personas que no se lo creen, que no llegan a creérselo, creo yo. Porque, por ejemplo, aquí tenemos al secretario de Transporte de Biden, que es Pete Buttigieg, un conocido justiciero climático que fue cazado infraganti por un ciudadano que grabó con su móvil cómo llegaba hasta la proximidad de la Casa Blanca en coche oficial, y después el tío se bajó del coche con su casco, cogió la bicicleta e hizo los 200 metros que le separaban de la Casa Blanca. Es decir, hay mucho postureo. Pero eso es postureo político, al fin y al cabo. Es que precisamente este paradigma son los políticos los que lo están patrocinando. No tanto el mundo científico, sino que es los políticos. Ahora mismo, por ejemplo, los fondos europeos que van a llegar es por transición ecológica, tal y cual. Y entonces, pues te venden una serie de cosas, porque ahora mismo, por ejemplo, te dicen que se tiene que subir los impuestos al diésel. Vale, me parece muy bien, pero dicen que es más contaminante que la gasolina. No, señor. Actualmente los motores diésel, hay muchos que sueltan menos CO2 que algunos gasolinas.
Entonces, hay muchas partículas que emite un motor de motor térmico. En ese caso no se está hablando de CO2, también hay más partículas, está el monóxido de carbono, que también es muy perjudicial. Y con respecto a lo que comentaba antes, yo creo que se desmonta un poco a sí mismo el hecho de decir que hay intereses económicos que son los que manipulan esos informes, ¿no? Cuando todos los indicios que nos llegan, no de políticos, no de estudios financiados por empresas ni por los intereses económicos, sino por un organismo, por ejemplo, de Naciones Unidas, te hablo del IPCC, que es el Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático, en los que nos dibujan con exactitud y basándose en todos los estudios que hacen, que es el panorama que nos espera y qué tenemos que hacer, ¿vale? No para que no ocurra, porque ocurrir ya va a ocurrir, sino para que no sea tan nocivo como sería si siguiéramos así. Esos estudios nos llevan a una conclusión que es un decrecimiento en el consumo, un decrecimiento en el gasto de energía, un decrecimiento en una serie de aspectos que a día de hoy se están derrochando y se están sobreexplotando. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿qué interés económico hay detrás de atacar a la economía tal y como la conocemos ahora mismo? Porque realmente es lo que está pasando. Realmente luego los estados no están cumpliendo con los compromisos de reducciones y con las políticas en contra del cambio climático, no están cumpliendo porque si no se cargan la economía. Entonces, si hay intereses económicos detrás, no encuentro yo ahí que tenga sentido el decir que esos estudios no tienen sentido porque hay intereses económicos y sobre todo porque es un organismo público, un organismo de Naciones Unidas, el IPCC. No es una empresa a la que se le encarga un informe. A esas empresas que se le encarga un informe y que un científico, que no voy a decir yo que suceda, ¿no? Que esto es como dice, que es un supositorio. Si hay un científico que no tenga moral ninguna y lo único que le importa es la pasta, por mucho que pierda su credibilidad por presentar un informe manipulado y erróneo diciendo que esto no va a suceder y es mentira, ahí es donde está detrás la pasta. Ahí están los intereses económicos para terminar de explotar lo que se está explotando ahora mismo. Lo que está claro son los niveles de CO2 en la atmósfera ahora mismo y los niveles de CO2 que había en la atmósfera hace 100 años. Y eso se sabe y se estudia a nivel geológico, porque igual que en la atmósfera hay CO2, a nivel geológico tú sabes cuáles eran los niveles dependiendo de la época. Y eso es una realidad. Como han ido aumentando exponencialmente. Entonces, si tú analizas cuáles son las causas de que se emita CO2 a la atmósfera, ¿vale? Naturalmente, porque las plantas emiten CO2, los animales emiten CO2 y metano, etcétera, etcétera. Que en la época de los dinosaurios, digamos, también había bastante CO2 y no lo hacía, no era el hombre, es que... sí. Pero no podemos negar tampoco que no, sí, no, que por ejemplo, el Tratado de Kioto no se está cumpliendo la polución es evidente. Pero que esto es una regla de tres. Si hace 100 años seguramente pues habría los mismos animales que hay ahora o incluso más, ¿vale? Porque nos estamos cargando la biodiversidad. Sin embargo, está aumentando las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Lo que no podemos es lanzar un mensaje erróneo o que pueda equivocar a la población, porque ese debate se puede tener en cualquier momento y no se tiene porque quien defiende lo contrario no tiene argumentos, porque estas publicaciones científicas se están realizando desde finales de la década de los 70, en la que ya se nos advertía del peligro y de lo que se nos venía encima. Entonces, ahí están las publicaciones de unos, de otros, y luego siempre han estado los intereses capitalistas detrás, intentando rebatirlos y negando, pero no podemos negar que hay consenso. Se acaba de aprobar la Ley de Cambio Climático en España. Se
próximamente se aprueba la ley de cambio climático a nivel europeo. Entonces, si pones de acuerdo a 17 países, muy rollo no puede ser eso. O mucha discrepancia no debe haber detrás cuando consigues poner de acuerdo a tanta gente. Bueno, estamos llegando a la mitad del programa y quiero pasar directamente a la entrevista del caso concreto de aquí. Y aquí yo creo que veo una comparativa, y termino, muy sencilla. La pandemia. Es evidente que es decir que hay una pandemia, aunque haya gente que la niega. Pero hay una gestión política nefasta. Pero la gestión política nefasta le está dando alas a ciertos sectores a querer negar una evidencia. Y es que estamos en una pandemia. Entonces, algo pasa así con el cambio climático. ¿Es evidente? Sí, pero la nefasta gestión política hace que cuando la gente sale perjudicada, pues se cuestionen ciertas cosas, porque al fin y al cabo primero está tu pan y tu techo y tu familia y después el resto. Y eso es así. Y el mejor ejemplo, por ejemplo, la ley climática de España está muy bien, pero se olvida de muchas cosas, aunque tiene cosas interesantes, pero se olvida de muchas cosas. Por ejemplo, cerramos la industria, pero no damos una alternativa económica a ciertos sectores. Hombre, tan tajante no es de cerramos la industria. Esta ley, desde mi punto de vista, incluso se queda muy cortita, porque en primer lugar ni cumple siquiera con el objetivo de las reuniones del Consejo Europeo del 10 y 11 de diciembre, en las que se acordó una reducción del 55% de las emisiones de la Unión Europea. Y en esta ley lo que se refleja es que, y lo ponen como un gran logro, que se van a reducir de aquí a 2030 los niveles de CO2, las emisiones de CO2 con respecto a 1990 en un 23%, menos de la mitad de lo que propone la Unión Europea. O sea que la ley se queda muy cortita en muchos aspectos. Y de lo que habla sobre todo es de cómo realizar una transición en los próximos 10 años. A ver, por ejemplo, a nivel energético hace falta una transición. Es decir, para llegar al futuro, que está claro que es la energía renovable, nos faltan esos 15 años que hay que utilizar, sobre todo el gas, que es lo que tenemos aquí en España, que es lo que también crece la energía, en fin, complica eso, pero hace falta hacer esa transición. En plan, el problema es que en ciertos sectores sí que es verdad que con las térmicas se mete, pero no está dando esa alternativa, digamos, económica a zonas. Por ejemplo, en Andorra, en el Bajo Aragón, en Andorra, la de Aragón, no la de el Principado de Andorra. Cierran una térmica, pero no les dan una alternativa de renovables, por ejemplo, una alternativa en ese sentido. Entonces, a eso me refiero cuando cierran la industria. Evidentemente, eso es tajante y no es tan así. Yo quería decir una cosa, yo creo que ya no se trata tanto solo de cambio climático, el calentamiento global y todo lo que implica, sino la crisis climática, la crisis ecológica a la que estamos asistiendo. La contaminación de los océanos a través de islas enteras de plásticos que hay en los mares y océanos, las talas masivas de selvas y bosques por todo el mundo para hacer plantaciones intensivas de aceite de palma. Creo que hay un montón de cosas y que llegamos tarde. Entonces, por supuesto que hay que hacer una transición. No se puede uno, como decía un profesor mío, no se puede acostar uno renacentista y levantarse barroco, claro que no. Pero es que llegamos tarde porque es que, como decía Víctor, esto se lleva apuntando desde los años 70. Entonces, no hemos tenido años para hacer la transición. Entonces, bueno, pues habrá que buscar el modo de que sea transitorio, evidentemente, y habrá que dar alternativas, estoy de acuerdo, pero tenemos que ponernos las pilas ya, porque si no... no vamos a cargar nuestro mundo, que es el único que tenemos. También hay otro problema, es que la transición la estamos haciendo aquí en Occidente, mientras que, por ejemplo, China cada vez tienen más por ejemplo, ellos están generando ahora mismo energía con plantas de quema de carbón. O sea, si esto es una mesa, el planeta es una mesa, entonces si una pata, hay otra pata y otra, pero la otra está coja, coge a toda la mesa. Entonces, y el tema de plástico... Arancel económico, porque nosotros somos los consumidores de China, arancel económico a sus productos y verás que pronto entran por vereda. Algo habrá que hacer, desde luego. No le interesa. Rememos todo hacia la misma dirección. Yo si queréis os informo en ese aspecto. En estas reuniones que os comenté del 10 y 11 de diciembre de la Comisión Europea, ya se habló que una de las maneras que se va a utilizar en Europa de financiar esta transición es a través de... Ya hay un mercado de bonos de carbono, no sé si lo sabéis, hay unas cuotas que se pueden emitir. Si de hecho, la luz está subiendo ahora mismo un 13%, ha subido desde enero hasta abril, con un
puntos hasta el 60% con respecto a los 4 últimos años. Pero eso es por Ahora, en la una quincena. reforma que se hizo en Sí, bueno, en el aparte mercado el mercado energético que con el que no estamos de que acuerdo. eso fue un cachondeo. Sí, bueno, pero pero es que la liberalización del mercado energético es una estafa. Pero a lo que voy es, y realmente a lo que el iba... mercado del carbono, perdona, y aparte también pues el tema de la subida de precios del gas natural. Vale, bueno, pues lo que te comentaba. Además de eso, que ya existe, ¿vale? Y existen las cuotas de emisiones de los países, que habrá quien las cumpla, que no las cumpla, que prefiera pagar y no cumplirlas, etcétera, etcétera. Pero ahora hay una herramienta que no se la puede saltar nadie, que es, se está legislando para establecer la huella de carbono de todos los productos del mercado. Es decir, de la energía que se consume en el proceso de elaboración, los materiales, el transporte, etcétera, etcétera. Y cada producto que compremos, pues igual que te vienen en la etiquetita el estudio y te tienen que estudiar qué ingredientes lleva, qué porcentaje de sal, de azúcar, de grasa saturada, no sé, pues tiene que tener su huella de carbono. Esa huella de carbono se marcarán unos pagos en frontera. Si tú quieres exportar y seguir produciendo, vas a tener que pagar mucho una vez que exportes. Todo eso, por lo menos, en la Unión Europea. O tener a la gente... Exactamente, es que esa es la historia. Es que si ahora llega y te entran productos de China, si te están entrando productos de Marruecos, si te están entrando... Aranceles. Si le suben esos aranceles, porque ahora la Unión Europea le va a exigir eso, que por ejemplo a los productos fitosanitarios, o sea, los productos agrícolas de Marruecos no le exigen los productos fitosanitarios que no exigen aquí en Europa. Entonces, si viene algo de China, pues los chinos son una dictadura comunista y lo que pueden hacer es simplemente coger y lo comido por lo servido. Le quitan sueldo a esta gente que tienen a millones para poder trabajar y siguen ellos comerciando. Entonces, no sé hasta qué punto. Bueno, los chinos tienen una dictadura comunista en el nombre, porque luego son los más capitalistas del mundo, vamos. Es que el capitalismo y el comunismo no tiene nada, eso son... No, pero aparte el capitalismo y el comunismo se basan basan en el materialismo y son primo hermanos. O sea que uno Pues lo aplica está. al Estado y el partido y otro sí, es materialismo. Bueno, Pero evidentemente en definitiva, desde mi punto de vista. Eso te iba a decir, es una opinión. Sí, desde mi punto de vista. En el momento en el que lee uno un poquito encuentra las diferencias sustanciales y enormes. Evidentemente, pero se basan los dos en el materialismo, vamos. Pero bueno, si estamos hablando desde el punto de vista filosófico, no de aplicación económica. Desde que cayó la Unión Soviética no hay dos mundos, hay uno independientemente de quién exista. En ese sentido, si no creemos en la política de aranceles y el argumento que ponemos es que, bueno, pues se les bajan los sueldos, llegará un momento en el que 1.000 millones de personas, si no pueden comer, ni dictadura, ni ejército, ni nadie, se levantan y acaban con la opresión. Llevan miles de años viviendo así los chinos y se comían a su hijo, en fin. Es una historia muy truculenta la de China. Pero bueno, China tecnológicamente depende de Europa. Yo creo que sí que es factible. Pero por entrar en materia, que no nos larguemos más ya en este tema, Tomás. Sí. Mío. Vamos a entrar ya en lo que queríamos entrar, que venimos efectivamente, que vengan a hablar del tema, de que hables de su tema. Ha complicado la vida de aquí el amigo este. Bueno, no, lo ha complicado a mí, en verdad, que se ha complicado. Que nos habláis un poco, Víctor lleva 10 años, si me equivoco, en el grupo ecologista GEA aquí de Jaén. Ajá. Y Alicia Herrera desde noviembre como presidenta de iniciativa, ¿no? Iniciativa también por la idea, ¿no? Sí, lo veo largo. Y que bueno, que venís también en calidad de la plataforma de Salvemos el Cerro de la Fuente de la Peña. Uh-huh. Primera pregunta, y eso yo lo digo, es una cuestión personal, porque al fin y al cabo, a nivel social, la gente tiene una idea de que te metes en una asociación, te metes en un colectivo y siempre es para trincar, no sé qué, y la gente no se da cuenta que lo que hace la gente es dedicar un sentimiento generalizado, que la gente siempre no se da cuenta de que lo que está invirtiendo es un tiempo, que el tiempo nunca se recupera, podrás tener más dinero o menos dinero, pero el tiempo no se recupera. Entonces, la primera pregunta a ambos, quien quiera empiece, es ¿qué os hace lanzaros a dedicar vuestro tiempo, que podéis dedicar a cualquier otra cosa, a una iniciativa
social, bueno, en el sentido ecológica. ¿Empiezo yo? Dale. Bueno, lo primero decís que al hilo de lo que decía, de que mucha gente piensa que esto es un chiringuito y tal, por lo menos iniciativa, y me consta que hay muchas otras asociaciones, no recibimos ninguna subvención ni pedimos dinero público de ningún tipo, nos autofinanciamos porque precisamente queremos ser libres, entonces es la forma de conseguir ser libres, ¿no? Eso por ahí. Y se me ha ido un poco la pregunta, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues yo le dedico a esto tiempo porque por activismo puro, en realidad, ¿no? Y porque creo que si no nos plantamos las personas ante la injusticia, ante el abuso de poder, ante, no sé, las discriminaciones que pueda haber por parte de la política o de la sociedad, pues van a hacer de su capa un sayo, ¿no? Los que están por encima y los que están mandando, que al final, independientemente del color de las siglas, en la mayoría de los casos, por lo menos, velan por sus propios intereses. Entonces, alguien tiene que velar por los nuestros, ¿no? Los de la ciudadanía. Y en mi caso es por eso, porque quiero defender, en este caso, a Jaén. Pues le suscribo sus palabras, básicamente. Añadir, pues, que lo que es el voluntariado es algo que no solamente que no trinques, como dice la gente, no es que te cuesta el dinero. Exacto. ¿Vale? O sea, tú tienes unas cuotas, tú colaboras con el mantenimiento de una organización. Y efectivamente, tú lo haces porque tienes una ideología, unos sentimientos, unas inquietudes, ¿vale? Y la satisfacción. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una plantación y colaboramos con algunas otras asociaciones o con algún colegio o con el centro de menores y plantamos 200 encinas en una ladera para reforestar, pues es algo que ese día, bueno, te queda la satisfacción de que has hecho algo bueno, tal y cual, pero duermes más tranquilo, sabiendo que estás ayudando a combatir problemas que existen, ¿no? Y que a lo mejor otras organizaciones con muchos más recursos no se están tomando en serio. También es otra motivación. De ahí la primera pregunta, ¿no? De desmitificar lo que la gente se piensa que aquí este tipo de organizaciones pues son chiringuitos que no sirven para otra cosa. Se agradece. Sí, es verdad, siempre lo hacemos porque de hecho los colectivos que tenemos pues son colectivos como el vuestro, en plan, bueno, como los vuestros, perdón, que le ponen más empeño y te cuesta más dinero que otra cosa. Que lo que te puede reportar, ¿no? Sí, te trae problemas, no soluciones. Y bueno, por entrar en materia aquí en el Cerro Fuente de la Peña, contarnos un poco qué representa el Cerro Fuente de la Peña y cuál es la problemática que hay. Vamos a entrar ya en materia. Vale, pues bueno, el Cerro de la Fuente de la Peña es un símbolo de Jaén realmente, ¿no? Uno no concibe subir por la carrera en dirección hacia la catedral, hacia la Plaza Santa María y no ver ese telón de fondo que supone el propio cerro, ¿no? Pero no solo un símbolo, sino que también ha sido un lugar de esparcimiento a escasa distancia de la ciudad durante, no sé, desde tiempos que escapan a la memoria probablemente. Pero es que además es un monte que es de todo y de todas, es usufructo y patrimonio de todos los jiennenses y de todas las jiennenses. Entonces, yo qué sé, con eso bastaría realmente, pero es que además se suman un montón de valores medioambientales, paisajísticos, culturales, geológicos, que desde luego hacen que ese cerro en concreto tenga unos valores bueno, incalculables, ¿no? No tienen precio, desde luego, esos valores, que es lo que algunos intentan hacer con la montaña, ponerle precio. No sé si quiere añadir algo, Víctor. Sí, no, pues más o menos al hilo, que no ha venido muy bien, porque no ha servido hasta de introducción, fíjate, la conversación que hemos tenido al principio. Desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de GEA, ya son motivos más globales, no tan locales y no tan sentimentales, culturales, sino más globales. Es decir, ahora mismo que prácticamente hay consenso en que lo que nos viene encima es jodido, perdón por la expresión, y se están intentando poner remedio en restaurar paisajes, en reforestar para que sirva de sumidero de ese CO2 que estamos emitiendo, en reducir las emisiones. Y justamente en ese momento ahora nos planteamos atacar el medio ambiente en lugar de protegerlo, eliminar unos valores naturales, la biodiversidad. Estamos en una pandemia.
¿Por qué estamos en pandemia? ¿De dónde viene este virus? Si nos dejamos de teorías de la conspiración. Este virus viene del reino animal. Y nos llega porque en el momento en el que disminuye la biodiversidad, un virus tiene que hacer menos mutaciones y dar menos saltos para llegar al ser humano, ¿vale? Así explicado un poco en plata. Entonces, claro, está intentando hacer algo que va totalmente en contra de los valores que estamos defendiendo. Cuando tendríamos que estar preocupados en reforestar ese cerro, en lugar de explotarlo por el mero beneficio económico, que ni siquiera se queda en Jaén, ¿no? Porque hay una familia concesionaria, pero la empresa que lo explota es una empresa valenciana. Exactamente. Una cosilla. Nosotros estamos emitiendo hacia Jaén, pero también nos ven a través de YouTube. Entonces, explicad, por favor, cuál es, porque la gente de Jaén sí lo conocemos, pero los espectadores que nos puedan ver de fuera, contar cuál es la problemática que hay en este cerro. Bueno, pues es una cosa compleja, ¿no? Y sobre la que se está luchando desde hace ya tiempo. Ya la plataforma realmente se creó hace ya unos 4 o 5 añitos para luchar precisamente contra las irregularidades, ¿no? Y contra el peligro y el despropósito que supone la explotación, que además no cumple con el Plan General de Ordenación Urbanística de Jaén, porque está a menos de 2 kilómetros del núcleo urbano. Se consiguió paralizar, hubo demanda, tanto por lo civil como por lo penal, por historias de la explotación, etcétera, etcétera. Se consiguió parar el cerro, es a lo que voy, la cantera, perdón. Lo que pretenden es explotar ese cerro como una cantera de áridos. Sí. Sí, bueno, y no. No de Antes se áridos. explotaban los áridos, Claro, y se sí, hacía de de una áridos. manera más o menos leve, que a lo largo de 40, de 30 y tantos años, pues se había comido parte del cerro, pero bueno, se creaban áridos, también el carbonato cálcico para la azucarera de Linares y tal, pero llega el momento en el que descubren que cuando cierra la azucarera, que tienen caliza marmórea, ¿no? Es una caliza que es mucho más compacta, que para el tema de roca decorativa, para suelos y revestimientos, etcétera, pues además es mucho más cara que los áridos, lógicamente, y más rentable. Ahí es cuando entra en juego esta empresa, y ya no es conforme a la demanda y excavando, no, ya es sacar bloques enormes de toneladas y que en muy poco tiempo se han comido gran parte del cerro. ¿Qué ocurre? Se ha encontrado la gallina de los huevos de oro y no quieren soltarlo ahora. Entonces, siguen intentando reactivar la explotación de esa cantera. Sí, efectivamente. Es que lo has expresado muy bien. La cantera se está explotando desde los años 40 sacando áridos, pero desde el momento que se descubrió la caliza marmórea fue cuando realmente se abrió y se hizo visible la brecha tan grande que hoy por hoy podemos ver en el cerro. Y tememos que con una concesión que tienen de 60 años, que probablemente muchos menos, en 5 años o así, pues acabe desapareciendo gran parte de la montaña, porque además la cuadrícula, que en realidad son 2 cuadrículas de explotación que tiene una extensión enorme, que prácticamente llegan hasta el Cerro de Santa Catalina y que brincan la carretera de los Villares. Entonces, desaparecería la montaña, que literalmente desaparecería, y con los métodos extractivos que existen ahora, que solo hacen falta 6 personas, que esto no va a dar trabajo a Jaén, porque es que solo hacen falta 6 personas para extraer esos bloques de piedra por la propia maquinaria de la que disponemos, ¿no? Entonces, en cuestión de muy poco tiempo, no le haría falta 60 años para que desapareciera el cerro. Es que hay un paralelismo también con un caso, lo conoceréis, me imagino, la montaña esa de litio que hay en Cáceres. Es muy parecido. Y me ha recordado decir la compañera que en este caso solamente se generarían unos 6 puestos de trabajo. En el otro caso, ahí supuestamente se van a fabricar baterías de litio aquí en España, y en Cáceres pues tenemos el segundo, se ha hallado el segundo yacimiento más importante de litio del mundo. Entonces, es distinto. Y en ese caso también sucede lo mismo. Una zona también boscosa, una zona...
y entonces el ayuntamiento y asociaciones están en contra también. Hay cierto paralelismo, pero no es el caso de Cáceres, que el litio es una cosa muy necesaria ahora mismo que para el desarrollo del coche eléctrico, por ejemplo, y favorecería también muchísimos puestos de trabajo, que no es este el caso. Claro, yo la verdad que más allá de conocer la existencia de esa mina de litio en Extremadura, no sé mucho más sobre el tema. Quizás, bueno, seguramente Víctor puede aportar mucho más, pero sí, redundando en la cuestión económica, aquí no habría repercusión económica ni para la ciudad ni para la provincia, no lo habría. Lo hay por una empresa privada que no se queda aquí el dinero. ¿Perdón? Lo hay por una empresa que no se queda aquí el dinero y se va encima afuera. Claro, ¿Y hay en mecanismos todo caso. legales para poder paralizarlo? Hay muchos mecanismos legales y hay muchas maneras de evitarlo, pero casi todas dependen de la voluntad de los que firman. Entonces, aquí tenemos una ventaja con respecto a lo que comentabas de Extremadura, ¿no? Y es que aquí es simplemente el beneficio para una familia, que es la familia concesionaria de esta cantera, pero en Extremadura el beneficio no es para quien explote la mina, el beneficio es para el mercado. Entonces, ahí gobiernos, intereses económicos, bancos, eso va a estar detrás y lo van a tener mucho más difícil. Aquí es simplemente pues cumplir la legislación y aclarar las competencias de cada una de las administraciones que están en pugna con estos expedientes y cumplirla y ya está, no tiene más tutía. Y al ser simplemente una familia que es la que reclama esos derechos de explotación, pues no tiene esa repercusión económica, ¿no?, en el mercado, como pasa con los vecinos de Extremadura, que lo tienen realmente más complicado, por desgracia. Claro. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más del Cerro de Fuentapeña, pero que yo sí que tengo una pregunta y un interés muy concreto. Y es la problemática de la falta de árboles en Jaén. Y que siempre que se arregla una calle, parece que lo último que se acuerdan es de poner un árbol. Cuando somos una ciudad al sur de España, porque ya tengo la suerte... Bueno, en la calle de Sevilla se supone que había plantado unos cuantos árboles y ha salido en el tema este del anterior alcalde. Y bueno. Pues yo sí quería comentar algo respecto a la cantera antes de pasar a ese tema, que Sí, me parece muy interesante, sí, la verdad, porque también es un antes de tema sacar el tiempo, yo sé, que ponemos sobre la mesa. Es que no sé tampoco cuánto tiempo nos queda. Bueno, muy brevemente, todo lo que está pasando ahora con la cantera y el hecho de que la plataforma se haya vuelto a reunir y el hecho de que se convocara el pasado domingo la manifestación y todo, tiene que ver precisamente con que se filtró a través de la prensa que querían reactivar la actividad en la cantera, la actividad extractiva. Y entonces, después de varias reuniones, de pedir expedientes, y me refiero con los políticos locales, también con los políticos de la Junta, y de solicitar, pues, para poder ver esos expedientes y tal, descubrimos que es que se solicitó la expropiación del cerro en 2018. La empresa, la familia que tiene la adjudicación, la concesión, solicita a la Junta de Andalucía que expropie el monte al Ayuntamiento de Jaén, que es quien tiene la titularidad. Y claro, por eso han empezado todas estas movilizaciones, porque realmente si eso llegase a ocurrir, pues sería lo peor que podría pasar, porque entonces ya hasta dejaría de ser nuestro el monte. Entonces, bueno, en eso estamos, a ver si, no sé si por vías judiciales, legales, o simplemente a través de todas estas conversaciones con los políticos y su compromiso, que todos nos han manifestado su firme compromiso y la intención de declarar la nulidad de la cantera. A ver si se consigue dar carpetazo definitivamente a esto y no estar cada 4 años volviendo otra vez a tener que salir a las calles, ¿no? E incluso por el propio PGO, el Plan General de la Nación Urbana de Jaén, impide tener la explotación a menos de 2 kilómetros. Incluso con eso encima de la mesa sigue habiendo todavía, es decir, le siguen dando vueltas a la tortilla. Claro, porque ahí hay muchos resquicios. A ver, tenemos que tener en cuenta que la explotación minera en España, en este caso pues de árido a cielo abierto en una cantera, se legisla con una ley, la ley de minas, que es predemocrática. Estamos hablando que es una ley de minas que se hizo en el año 1973 para las circunstancias de 1973.
¿vale? En las que las concesiones de explotación se daban por 30 años, prorrogables hasta 2 veces por periodos iguales, es decir, hasta 90 años se podía estar explotando. Esta se encuentra o tiene concedida ese segundo periodo, ¿no? De 30 años. Entonces, claro, es una ley que no refleja, no reconoce la realidad actual. Pero como esa concesión o esa renovación de la concesión que se hizo de manera irregular, sin contar con el Ayuntamiento de Jaén, etcétera, etcétera, por parte de la Junta de Andalucía, es anterior al PGOU, ¿vale? Y el PGOU salió después, Claro. ahí ya tiene esos vericuetos legales que ahí ya no entramos porque por lo menos yo me pierdo, pero claro, las familias se agarran a un clavo ardiendo y recurrirán todo lo que tengan que recurrir y agotarán todas las vías que tengan que agotar. Claro, es que el PGO al que nos referimos es el que ahora mismo está en vigor, que es el de 1996. Pero aún así, como bien expresaba hace un momento Víctor, la primera concesión que se da a la familia es como en 1981 o así, si no mal recuerdo. Entonces, claro, es anterior a esa normativa. Claro, ahí viene un poco, sí, bueno, al fin y al cabo son requisitos legales que aunque luego se pueda ganar, pero la justicia va a su ritmo. Exacto. Eso es verdad. Pero yo sí tenía interés en la pregunta de verdad. Sí, de lo de los árboles. Porque es verdad que yo ahora, por suerte, por desgracia, bueno, vivo en Guadalajara y me encanta la ciudad porque realmente a nivel histórico pues tampoco tiene una gran... No es Toledo como cuando estaba el año pasado, tiene cosas muy bonitas, pero lo que más me gusta es que la ciudad es como una ciudad dentro de la sierra. No hay una calle sin árboles. Una cosa que yo agradezco enormemente. Y eso que es verdad que el clima, en fin, llueve mucho más, sé que es distinto, ¿no? Pero allí hay mentalidad de, por ejemplo, con la nevada, por un montón de árboles que han tenido que en fin, se han destrozado y han tenido que quitarlos, pero ya han iniciado un proceso para intentar o salvar las que se puedan o plantar nuevos árboles similares. Aquí, ¿por qué estamos empeñados en querer ser el desierto del Sáhara? Cuanto más podamos, mejor. Sí. Bueno, aquí hay ciclos, ¿no? Y dependiendo de la sensibilidad ambiental de cada equipo de gobierno en cada caso, de los que van pasando por Jaén, no hablo ya de partidos políticos, sino del equipo de gobierno en sí. Independientemente, yo no me voy a meter ahí en esa historia. Pues hay gente hay equipos de gobierno que tienen mayor sensibilidad con estos temas y equipos de gobierno a las que les importa menos, ¿no? Ahora, pues, tenemos que reconocer que aunque faltan muchísimos árboles por plantar en Jaén, por lo menos por parte de la Administración se está haciendo un esfuerzo, ¿no? Y vemos como tienen voluntad en ir plantando, ¿no? A lo largo de este año han sido unos 2.000 árboles los que se han plantado. Pero claro, si tenemos en cuenta... ¿Pero y cuántos se han quitado? Las recomendaciones... Claro, si tenemos en cuenta las recomendaciones de que para que la calidad del aire de una ciudad sea aceptable, tendría que haber un árbol para cada 3 habitantes, ¿puede ser? No sé me van a matar, en Gea me van a matar porque se me haya olvidado la según cifra, ¿sabes? Según no sé si es la OMS, creo, o la ONU, ahora mismo no tengo el dato en la cabeza exacto, pero tiene que haber entre 9 y 12 metros cuadrados de zona verde por habitante para el bienestar, vamos. Lo que te decía, según ese estudio, tenemos la mitad de árboles de las que deberíamos tener. Claro, a mí me encantaría que mañana se plantaran los 14.000 árboles que faltan en Jaén, pero bueno, también hay que entender pues lo que decía ella antes. Mira, ¿no? Que de un día para otro tú ni tienes recursos ni una pequeña curiosidad que tengo. Sí. ¿Tú crees que es normal que aquí en Jaén, por ejemplo, tengamos un parque que se ve muy bonito, lleno de césped, como el que hay allí en el Boulevard, y que gasta ese gastadero de agua? ¿Y es lógico que se haga un parque así de ese tipo aquí en Jaén? Yo te puedo dar es simplemente una duda que tengo y que lo he pensado más de una vez. Es decir, yo te puedo bonito, dar pero... mi opinión personal, ¿no? Uh-huh. Ya al margen de lo que oficialmente pueda decir la asociación. Para mí un parque cuanto más natural, mejor. Es decir, con natural me refiero a cuanto menos artificial. En este sentido, yo prefiero un pasto autóctono, que te vaya echando flores,
Pero todo viene desde mi punto de vista de una inercia, ¿no? El césped es bonito, el césped es verde, el césped... Pero están cambiando los conceptos. Se pretende también, me consta que por lo menos se está estudiando la posibilidad de hacer un bosque urbano, de hacer pruebas de lo que son los parques naturales, es decir, no hacer ningún tipo de actividad, ningún tipo de agresión del ser humano, ni podas, ni cortas, ni curas, ni nada, sino que sea la vegetación autóctona y natural la que determine los espacios. Y desde mi punto de vista eso sería lo ideal. Lógicamente pues tiene que tener cuidado de que cuando llegue el verano y se secan hacer un desbrozado, etcétera, etcétera. Pero tenemos que cambiar el concepto. Lo natural es bonito de por sí. Si tú sales a la sierra, en la sierra no hay nadie que esté poniendo el árbol, ni te te siembra una amapola, ni te planta una orquídea. Eso va saliendo, ¿no? Entonces, si eso sirve para la sierra, ¿por qué no puede servir también para una ciudad, ¿no? Es que yo lo veo una barbaridad, sinceramente. Con respecto a lo de los árboles, bueno, lo que estamos hablando, yo no tengo el dato de cuántos se han replantado por parte del actual equipo de gobierno ni nada, pero sí que veo que se están mermando los árboles en muchos sitios. Ayer, el jueves pasado, precisamente, pasando por los jardinillos, me sorprendió que ha perdido mucha frondosidad todos los parterres que hay ahí. Pero mismamente también en un parterre que hay casi enfrente, un poquito más abajo de la plaza María Luisa de Marillac, la de los baños árabes, también había varios árboles de mediano gran formato ahí y los han quitado, han puesto césped y un ciprés en medio. Y entonces me parece genial que por lo menos haya voluntad y que se estén plantando árboles, pero y entiendo y me supongo, quiero pensar que esos que han talado pues lo hacen bajo la premisa de que están enfermos o una cosa así, pero no puedes quitar 3 árboles de un parterre y poner solo un ciprés. No sé, para mi punto de vista, porque al final están mermando en la poca superficie verde que hay en Jaén o en el poco espacio que hay para tener superficie verde, es que esto lo están mermando a césped y un árbol. O simplemente entonces, cortar los árboles para que se vea la catedral. Claro, también eso cosas así, ¿no? No solo la catedral, sino pero muchas veces cortarlo para que no moleste. También. En la calle en la plaza también de Almanza que hubo claro, para que no moleste a lo que sea, a los bares, a los vecinos, a lo que sea. No, simplemente para que haya más sillas y más mesas y poder sacar y yo más iría dinero. Incluso más lejos, porque no es solo ya la falta de árboles, sino que es que además proliferan las plazas duras, que están hechas con granito, con materiales súper inhóspitos, que suelen ser oscuros, que acumulan muchísimo el calor. En una ciudad como Jaén, que el sol cae a plomo, por favor. O sea, me parece una cosa muy de cajón, pero que parece ser que tenemos que estar todo el rato reivindicándola y poniéndola sobre la mesa. Y desde luego Iniciativa es un tema que le preocupa. Y particularmente a mí también me preocupa un asunto con respecto a los árboles, que es cómo están todos constreñidos, con adoquines, con losas encima. No les dejan respirar ni crecer a los árboles. Entonces creo que tenemos que ir hacia el cambio que apuntaba Víctor, que sería lo ideal, ¿no? Pues interesante eso que ha dicho, lo del bosque, que están haciendo para el tema del bosque natural. Sí, hay varias iniciativas. Te recomiendo que lo busques. Sé que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona está funcionando ya, pero sí hay iniciativas de ese tipo que están yendo ya por ese sentido, ¿no? Menos artificial y más natural. No menos forzar la naturaleza voy a poner este árbol porque es muy bonito, pero vamos a ver, ese árbol es autóctono, ese árbol se adapta bien al clima, ese árbol qué cuidados tiene que tener. Vamos a ser más prácticos, más naturales y menos artificiales. Vamos a dejarnos lo bonito, entre comillas, porque para mí cualquier árbol es más bonito, es que no hay uno más bonito que otro. Lo más bonito es mucho, eso sí es muy bonito. Además, de verdad. Lo autóctono también puede ser elegante. No hay que solo que buscar al que más nos guste o porque en ese momento sea más bien porque en ese momento sea la moda. Nos quedan minuto 30. ¿Algo que queráis decir a micro abierto antes de que cerremos? Yo animar a la gente. No, yo más bien desde la plataforma o desde lo que nos ha traído hasta aquí, que es el Cerro de la Fuente de la Peña, que animo a la gente a que se informe a través de la página de Facebook de la plataforma Salvemos el Cerro de la Fuente de la Peña, o de la página de GEA, o de Iniciativa, o de cualquiera de los otros colectivos, Federación OCO, Ecologista Nación, que se informe, porque creo que es muy importante que no nos engañen, porque
En fin, este es un tema un poco complejo, pero a poco que se lee un poquito uno se entera bien de lo que está pasando y es la única forma de poder defender la montaña con propiedad. Así que animo a la gente a que se meta en nuestras redes y se entere bien de la movida. Pues nada, daros las gracias por haber podido trasladar estas inquietudes y que más gente sea consciente y se vaya enterando, bueno, pues de las cosas que pasan en Jaén y de las tropelías que nos quieren hacer. Pues sí, bueno, las gracias tengo que dar yo, ¿no? Por haber estado una tarde de miércoles con nosotros. Gracias, Alicia. Compañera. Gracias. Gracias, Víctor. A vosotros. Gracias, Tomás. Ahora Y- buenas tardes y hoy nada, Antes de iros, de debate. quiero entrar porque me ha parecido entender o oír durante el programa, no sé si ha sido Víctor el que lo ha dicho, que el expediente administrativo no tenía lugar o no podía ser efectivo. Y entonces mi pregunta sería, ¿el expediente administrativo que hay sobre la montaña? Es que hay 100 expedientes de un organismo, Sí. de otro, no sé Yo exactamente. he querido entender que algunos por lo visto había alguno que no era factible, que no se podía realizar. Entonces quería preguntar si hay expedientes administrativos en contra de esa concesión, ¿por qué se da esa concesión? Porque hay una cosa que se llama, a ver, que es el informe de Sí, prevalencia. exacto. Tenemos un informe que es negativo, que es el estudio de impacto ambiental. Ese es desfavorable, ¿de acuerdo? Pero si tú pides un informe de prevalencia, quiere decir que hay intereses por encima de los intereses naturales, de los intereses culturales, etcétera, etcétera. Y a través de esta ley de 1973 le da pie a que la empresa pueda tirar por esa vía. ¿Vale? Pero esto se tiene que dirimir, o por lo menos esa vía que ha cogido la empresa se tiene que dirimir en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Porque en el momento en el que te entra un expediente a una consejería y otro expediente a otra consejería, si uno va por un camino y el otro va por otro, que son contrarios, ¿vale? Ahí es la Junta de Gobierno la que tiene que decidir finalmente qué pasa. Sí, o sea, que el que más intereses tenga, el que manda. Efectivamente. Básicamente. Como dice aquel, lo que diga Juanma Moreno. Exacto. Ahí está, el que más pueda, el que se lo lleva. Pues nos ha quedado clarísimo, vamos. Pues nada, bueno, pues ya se nos pasa el tiempo. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una noche más y nada, que tengan una buena tarde.